congregación, bendito Dios. Nuestro hermano Víctor, que nos está apoyando también aquí con la plataforma. Y también está aquí mi hermana Vite, mi hermana Sarita de la congregación también. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, sean bienvenidos. Como en cada módulo de las mesas de diálogo, vamos a tener hoy un tema muy importante. Al igual que todos los temas que nosotros tocamos aquí en estas noches, son igual de valiosos y de importantes para la iglesia. Hemos hablado sobre el tema del aborto, hemos hablado sobre el tema de la homosexualidad, hemos hablado sobre el tema de la cremación y hoy toca también hablar de un tema sumamente importante que la iglesia de Dios tiene que conocer para que sepa qué contestar cuando le pregunten, o también tiene que saber porque es parte del crecimiento espiritual y del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Es el tema de la pena de muerte. ¿Qué pensamos bíblicamente con respecto al tema de la pena de muerte? La iglesia de Dios del séptimo día, ¿qué postura tiene con respecto al tema de la pena de muerte? Bueno, hoy nuestro amado hermano pastor Lavín Roblero, allá de la iglesia de Campeche, la iglesia de Dios, hoy nos hablará principalmente qué habla la Biblia con respecto a este tema. Después, cuál es la postura de la iglesia de Dios del séptimo día. Y después vamos a abrir el espacio de la mesa de diálogo por si quieren hacer algún comentario, hacer alguna pregunta y nuestro amado pastor Lavín pueda orientarnos y darnos el seguimiento sobre este tema. Vamos a orar para presentar todo esto delante de nuestro Dios y de igual manera, mis amados hermanos, para que nuestro hermano Lavín, lleno del poder del Espíritu Santo, pueda, sin duda alguna, compartir de su palabra. Voy a invitar a nuestro hermano Arturo Román que nos ayude con la oración de presentación y por mi hermano Pastor Lavín. Sí, hermanito, con mucho gusto. Amado Padre Celestial, gracias te damos en este día porque ha sido un día bendecido para toda nuestra familia, todos nuestros hermanos de la familia cristiana. Gracias por estos momentos de reflexión y que podamos ver y escuchar por nuestro hermano Lavín la postura de la Iglesia de Dios en el tema que va a tratar, Señor. Posa a tu Espíritu Santo en su cabeza para que Él pueda desarrollar este tema y también que nos dé a nosotros entendimiento y que lo escuchemos con todo el respeto y que todas las opiniones que vertamos, Señor, no sean fuera de lugar. Perdona nuestras faltas, iniquidades y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, amado hermano Pastor Lavín Roblero. Hermano Manuel, pasa a vosotros a todos mis hermanos. Voy a compartir en este momento pantalla de una presentación que estaremos viendo en relación a la temática del día de hoy. Muy bien, mis hermanos, bueno, pues vamos a desarrollar este tema, la pena de muerte, y como texto base, Éxodo 20:13, que es las 10 palabras o nuestros 10 mandamientos que el Señor nos ha dado. Dice, no matarás. Dios es el único dueño de la vida humana y el defensor incluso de aquellos que han eliminado otras vidas humanas. El Señor Jesús ha aceptado la cruz, ha muerto perdonando a sus enemigos. El principio de no matarás prohíbe, por lo tanto, matar a cualquier persona. Un criminal, incluso un asesino, sigue siendo una persona, pues es imagen de Dios. Su vida sigue siendo el don de Dios
Ningún humano tiene el derecho de quitárselo. La intención del amor cristiano es redimir al culpable. Abolir la pena de muerte es romper el espiral de la violencia y que se pueden ofrecer propuestas más humanas y más ricas de esperanza. Amén. Esta declaratoria, mis hermanos, o esta breve introducción, podemos nosotros observar que siempre se opta por la vida humana. Siempre será la vida la parte fundamental en esta tierra. Dios mismo ha dado a su Hijo unigénito en vida y por la vida de toda la humanidad. Pero ¿qué nosotros podríamos decir en relación a la pena de muerte? ¿Cuál sería la definición? La pena capital significa la ejecución oficialmente autorizada de la pena de muerte, impuesta de acuerdo con el procedimiento legal adecuado a aquellas personas acusadas de haber cometido cierto tipo de delito. Hoy en día, queridos hermanos, en algunos países todavía se sigue acatando la pena capital, la pena de muerte. Por lo tanto, queridos hermanos, esto lo realizan oficialmente autorizado, de acuerdo con los procedimientos legales que los países tienen. Estos países tienen. Veamos algunos fundamentos bíblicos tomados erróneamente en favor de la pena de muerte. Éxodo 21 del 23 al 24 nos habla de la ley del talión. Y quiero leerles este texto, mis hermanos. Dice así: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta es la ley del talión y se toma como opción la frase vida por vida para precisamente dar muerte a aquel que ha cometido un delito similar a la muerte. Génesis 9:6. Quien vierta sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida. Éxodo 21 del 12 y 14. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Levítico 24:17. El hombre que hiere de muerte a cualquier persona, entonces que sufra la muerte. Números 35 del 16 al 21. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. Por lo tanto, el homicida morirá. Deuteronomio 19 del 11 al 13. Lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Muy bien, mis hermanos. Aquí los textos que hemos visto tienen como base la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por lo tanto, me parece muy bien poder dar una explicación a esta ley del talión. Es lo que se le conoce como la justicia retributiva. La justicia retributiva. La justicia retributiva es un concepto que se refiere a la idea de que el castigo debe ser proporcional al delito cometido. En otras palabras, se busca que la pena impuesta al infractor sea equivalente al daño causado como una forma de pago. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, se presenta como un límite a la venganza, estableciendo una proporción entre el daño causado y el castigo. Por lo tanto, se ve como un intento de evitar excesos en la venganza personal, buscando un equilibrio en la justicia. Sin embargo, nosotros vemos, hermanos, que en el paso de los años, en el paso del tiempo, y aún a pesar de todo ese grande abismo que hay entre épocas, hoy en día todavía se sigue llevando a cabo esta justicia retributiva. Vemos nosotros más adelante en el Nuevo Testamento que esto es superado por la misericordia, particularmente en el Sermón del Monte en Mateo 5, 38 y 39,
cuando nuestro Señor Jesucristo está dando este mensaje, presenta un contraste con la ley del talión, instando a la superación de la venganza a través del amor al prójimo y el perdón. Jesús enseña a no resistir el mal, sino a amar a los enemigos y perdonar a quienes nos ofenden. Entonces Jesucristo nos está dando aquí un mensaje sumamente poderoso, el mensaje del amor. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, por lo tanto, vemos entonces que entra en acción la justicia restaurativa. Algunas interpretaciones teológicas actuales enfatizan la justicia restaurativa. Es la que busca la reconciliación, la sanación de las heridas causadas por el delito, más allá de la simple retribución. Esto, por lo tanto, implica un enfoque en la reparación del daño, la responsabilización del ofensor y la búsqueda de la paz social. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces entra en acción la justicia restaurativa y por lo tanto la misericordia y el perdón. La teología cristiana enfatiza la importancia de la misericordia y del perdón como valores superiores a la venganza, aunque no implica la impunidad del delito. Esto es muy importante. Busca un camino de sanación y una reconciliación que trasciende la lógica del ojo por ojo. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos por lo tanto cómo es que da un salto muy grande de la justicia retributiva a la justicia restaurativa. Vemos cómo es superado por la misericordia y también el perdón. Solamente nuestro Dios, por medio de Jesucristo, lo pudo hacer, enviando a su Hijo a la tierra a morir por toda la humanidad, diciendo en la cruz: he aquí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a ver algunos textos mal interpretados y una breve explicación. En Romanos 13, del 3 al 4, se habla de la justicia. Y se dice que la justicia es la que da la autoridad y la que porta la espada. Pablo en este texto califica de servidora a la autoridad que porta la espada. Sin embargo, el texto no indica un mandato de ejecutar a los delincuentes. Mucha atención en esto. Vamos a leer este texto brevemente. No leeré todos los textos, mis hermanos, pero sí voy a darle lectura a este texto en especial. Romanos 13, del 3 al 4, dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, mis hermanos, algunos toman este texto para decir, bueno, la autoridad es el vengador y entonces aquí nos habla de ejecutar. Sin embargo, este texto no nos indica eso, no es un mandato de ejecutar a los delincuentes, sino más bien de hacer justicia. Primera de Corintios 5, 6 nos invita a purificarnos de la levadura que hace fermentar toda la masa, en una alusión a los malhechores que corrompen el tejido social. Entonces, este texto también, cuando se habla de la levadura, algunos dicen pues que esa levadura son los más malhechores y hay que exterminarlos. Sin embargo, este pasaje no permite un exégesis a este grado de exterminio como la pena de muerte. Lucas 8, del 4 al 7, nosotros vemos ahí el texto de la mujer adúltera que es sorprendida en el acto y observamos la manera en que Jesús logra que la multitud no reaccione como un grupo poseído por la furia colectiva, sino que enfrenta a cada individuo con su situación intelectual y espiritual, de tal manera que nadie es capaz de apedrear a esta mujer. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
Este texto debe entenderse como un proverbio repetido semejante al que hierro mata, a hierro muere, haciendo referencia a lo que usualmente les ocurre a los asesinos. Es decir, un asesino que está matando personas, tarde que temprano se va a enfrentar con alguien y también lo van a matar. Por lo tanto, no es un mandato divino de matar a los asesinos. De lo contrario, tendríamos problemas, ya que el texto no establece diferencia de intencionalidad o de la edad de quien comete el homicidio. Éxodo 21-24, que es la ley del ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Este texto, como ya hemos visto hace un momento, debe entenderse como una limitante contra los deseos de la venganza. Este texto era para limitar la venganza, era para mantenerse siempre a raya. Si se quiere aplicar literalmente, entonces tendremos problemas de incoherencia. No sería sensato castigar un robo con un robo o un secuestro con un secuestro. Y hermanos, también hay algunos textos bíblicos como fundamento en contra de la pena de muerte. Por ejemplo, Mateo 5:44, donde Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos. No importa, hermanos, qué mal hayan realizado, hay que amar a vuestros enemigos. Es algo tan difícil para nosotros que practicamos el cristianismo. Hace algunos años, hermanos, en la iglesia de Campeche, un joven fue apuñalado, murió por muchas apuñaladas. Estaban muy enojados el padre, los hermanos, las hermanas, la madre. El papá, siendo cristiano, fue a buscar venganza, mas no la pudo encontrar. Más adelante las autoridades agarraron al que realizó tal hecho y bueno, pagó la pena de la cárcel. Hoy en día, hermanos, es tan difícil que en el cristianismo se puedan verdaderamente amar al enemigo. Sin embargo, Mateo 5:44 nos dice, amad a vuestros enemigos. Romanos 12:19 nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, dejémosle al Señor que Él haga el justo juicio, que Él haga el pago correcto y entonces el Señor actuará. Génesis 4:15. Ahí nosotros vemos en toda esta historia cómo es que Caín asesina a su hermano Abel. Sin embargo, Dios pone una señal en Caín para protegerlo en contra de la venganza. Y Ezequiel 33:11, vemos ahí al profeta que presenta el rostro misericordioso de Dios y dice, yo no me complazco con la muerte del malvado. Por supuesto que no, ¿verdad? Todo tiene un justo juicio y será todo en su tiempo y en su momento, no en el tiempo cronos del hombre, sino en el tiempo perfecto del Señor, en el tiempo de Dios. La Iglesia de Dios Séptimo Día se opone total o incondicionalmente a la pena capital por ser un castigo definitivo, cruel, inhumano y degradante, que viola el derecho a la vida, que entorpece la esperanza de la redención. Esta es nuestra declaratoria, queridos hermanos, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y también nos pone esta aclaración. Este planeamiento se limita a la posición en cuanto a la pena de muerte como procedimiento sistemático. Entendemos que existen situaciones en las que, para preservar la vida de muchos, quizá las autoridades deban actuar de otra manera, no deseada, pero forzada por las circunstancias. No es justificación de la violencia, sino realismo frente a situaciones extremas. Probablemente la autoridad tenga que actuar de una manera muy drástica. Sí, sin embargo, aquí hacemos nuevamente alusión a que la Iglesia de Dios se opone totalmente, incondicionalmente a la pena de muerte o a la pena capital. Eso no es lo que Dios demanda. Nosotros no estamos como seres humanos para quitarle la vida a otro ser humano. Razones que Amnistía Internacional esgrimió en la Declaración de Estocolmo en el 11 de diciembre de 1977 sobre la abolición de la pena capital.
El recurso a la pena capital es con frecuencia ejercida como medio de represión ante grupos de oposición, ante sectores marginados de población o bien por motivos raciales, étnicos o religiosos. Y esto es una realidad, hermanos, y es una tristeza que se tenga que efectuar la pena capital siempre para mantener controlado, reprimido al pueblo. La ejecución es un acto de violencia y la violencia siempre tiende a generar violencia. La actuación de la pena capital es brutalizante para todos los que se encuentran implicados en el proceso. Por supuesto que sí, ¿verdad? Los padres, los hijos, la familia, los conocidos. Esto es algo totalmente brutalizante. Nunca se ha demostrado que la pena capital o la pena de muerte desarrolle una particular acción disuasoria. Es decir, que haya pena de muerte no significa que se vaya a tener que disolver la maldad. Esto continuará. Esa no es la solución. El recurso a la pena capital ocurre cada vez con más frecuencia bajo formas de desapariciones inmotivadas, ejecuciones extrajudiciales y homicidios por motivos políticos. Esto también, queridos hermanos, es una tristeza, porque entonces se está ejecutando con alevosía y ventaja bajo los influjos del poder. La ejecución es irrevocable, incluso puede ser aplicada a un inocente. México y la pena de muerte. La pena de muerte fue abolida formalmente en México en el 2005 mediante una reforma en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2005. Esta reforma eliminó la posibilidad de aplicar la pena capital en el país y también prohibió otras penas crueles e inusuales. Esta decisión se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y el compromiso de México con tratados internacionales que prohíben la reinstauración de esta pena en países que ya la han abolido. México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La última ejecución en la pena de muerte en México no militar fue en 1957 en el estado de Sonora. Se trató de 2 hombres acusados de violación y asesinato de menores. Antes de la abolición, la pena de muerte se aplicaba a delitos graves como homicidio, violación y secuestro, entre otros. Esto es algo breve, hermanos, que vale la pena que nosotros conozcamos de nuestro país en México. Como conclusión, queridos hermanos, la vida es un regalo sagrado de Dios y que solo Él tiene el derecho de quitarla. La pena de muerte, al privar a alguien de su vida, es vista como una violación de este principio fundamental. La fe cristiana enfatiza el perdón de los pecados, la reconciliación, la pena capital, al negar la posibilidad de arrepentimiento y de conversión, contradice el mensaje cristiano. Jesús enseñó a perdonar a los demás, incluso a los enemigos. El cristianismo promueve el amor al prójimo, a la compasión, incluso hacia aquellos que han cometido errores graves. La pena de muerte, por lo tanto, al ser una forma extrema de castigo, es incompatible con estos valores. Amén. Por su atención, queridos hermanos, muchas gracias. Paz a vosotros. Damos el tiempo, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, mis hermanos. Muchas gracias, amado hermano Pastor Lavín Roblero. Bueno, ya nuestro hermano, por medio de su presentación, nos habló bíblicamente sobre el tema de pena de muerte. ¿Qué es lo que Dios ha determinado para nosotros con respecto al tema de pena de muerte? De igual manera,
por medio de la explicación, la declaración de la Iglesia de Dios del séptimo día, e inclusive nos compartió algunos casos en algunos países y estados de México. Hermanos, ¿alguien de ustedes que tenga alguna pregunta o alguna aportación? Ha llegado el tiempo de la mesa de diálogo. Levanta tu manita o escríbela en el chat y vamos a dar seguimiento con nuestro hermano pastor para que podamos ir resolviendo estas inquietudes que podrían surgir en este momento. Adelante, mis amados hermanos. No se preocupen, vamos a dar un tiempo. Tal vez están procesando la información, tal vez están pensando en cómo compartir la inquietud, la pregunta o el comentario que quieran aportar. No se preocupen, hermanos, vamos a dar un minutito y si no, pues vamos a ir también concluyendo. Me parece que mi hermana Mari Carmen y mi hermano Juan Manuel tienen su manita física levantada. Adelante, hermanos, adelante. Pasados a todos mis hermanos. Pasamos. Saludamos en el amor de Cristo. Va una pregunta. En una situación en la que, si por ejemplo Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque no lo estamos deseando ni queremos que así pase. Pero si asesinaran a mi esposa o a alguno de mis hijos y en ese lugar se aplicara la pena de muerte, yo podría decidir si se aplica o no. Y si pudiera decidir si se aplica o no la pena a esta persona o personas, ¿tendría la obligación de hacerlo o no? Sí, mi hermanito, muy buena pregunta, ¿verdad? Regularmente donde la ley ya está establecida, mis hermanos, donde se aplica la pena de muerte, pues ya el Estado toma prácticamente la acción. Sí, ya el individuo ya no tiene esa opción de elegir, ¿no? Entonces el Estado sí toma esa opción y ejecuta al delincuente, ¿no? Donde lo aplican. Sin embargo, nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar, a decir yo lo perdono en el nombre de Cristo. Y como daba un testimonio hace un momento, aquí en Campeche así sucedió. Asesinaron a un joven y al principio, pues los padres estuvieron muy molestos y fueron a buscar venganza. Gracias a Dios que no la pudieron encontrar. Y bueno, dieron acción penal al delincuente, no se ejecutó la pena de muerte. Sin embargo, hermanos, el delincuente ya salió, ¿verdad? O sea, tal parece que el tiempo que le dieron, pues tampoco, pues es así como para pagar la vida humana, ¿no? Sin embargo, nosotros como cristianos estamos llamados al perdón de aquel incluso que ha quitado la vida de un familiar nuestro. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermanos. Que la verdad es que creo que es una situación muy Difícil. complicada, muy difícil para llegar a sentir un perdón de esa magnitud, ¿no? Pero yo creo que si nos apegamos primeramente a Dios, Él nos daría esa fortaleza, porque sin esa fortaleza, hermano, o sea, no nada más es de que ya perdoné, no, la fortaleza para realmente llegar a ese grado de decir, bueno, ya será con Dios, no conmigo. Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias. Muchas Hermano, gracias, mi hermano David. Gracias, hermano Juan Manuel, por su pregunta y aportación. Bueno, nada más cabe mencionar, hermanos, para reafirmar, bíblicamente, en nuestra actualidad, no debemos de tener pena de muerte. La Iglesia de Dios del séptimo día está en contra, hermanos, de la pena de muerte. Quiero hacer estos dos énfasis por si hay por ahí algún tipo de confusión. Bíblicamente, y la Iglesia de Dios del séptimo día aquí en México decreta que no hay o no debería de haber parte humana, pena de muerte. Adelante, mi hermano Arturo Román. Sí, hermano, respondiendo a la pregunta del hermano, él está haciéndolo hipotéticamente, pero a mí me pasó
realmente ya mis hijos tienen 15 años de desaparecidos. En el momento que me pasó, como todas las personas, empieza uno a decir, pero ¿por qué, Dios mío? Porque no alcanza uno a comprender, pues, la voluntad de Dios, pero a través del tiempo y Dios cura nuestros corazones, que nos quita lo quebrantado, pues sabemos que debemos perdonar, aunque no olvidemos lo sucedido. Y a mí no solamente me quitaron un hijo, me quitaron dos hijos. Y pues en ese momento sí sentía yo pues un odio tremendo, inclusive llegué a renegar de Dios, pero el mismo Señor nos da pues la solución y va confortando nuestros corazones. Eso es lo que quería comentar, hermano. Muchas gracias por compartir tan impactante testimonio, pero también lleno de amor y misericordia que Dios le ha llenado en su corazón, mi hermano Arturo. Y le mandamos un fuerte abrazo, hermano. Dios le bendice. Hermano Lavín, también aquí en el chat pone nuestro hermano Jacobo Ramos, desde la Iglesia de Dios del Salvador. Caín temió por su vida, pese a que él había matado a su hermano Abel. Dios le pone una señal en su frente para que nadie atentare a su vida. Es un grande ejemplo para nosotros. No debemos vengarnos, dice el hermano Jacobo Ramos. Amén. Muchas gracias por el comentario. Así es, ¿verdad? Vemos ahí que la venganza no debe estar en la mano del ser humano. Por eso dice el mandamiento, no matarás. Amén. Ok, muy bien. ¿Alguien más, mis amados hermanos? Y fíjense que como decía y compartí en el testimonio mi hermano Arturo Román, yo hace tiempo daba un tema en mi congregación y en aquel entonces estaba una noticia muy reciente. Yo soy del Estado de México, muy pegadito a la ciudad, y la delincuencia ha aumentado gradualmente, pero también con consecuencias muy graves. Y en aquel tiempo estuvo muy de moda un video que se circuló en las redes sociales, donde se sube un delincuente a la combi, se sube armado y bueno, comienza a asaltar a los pasajeros del pecero, de la combi, del camión, como lo conozcan ustedes, hermanos. Y pues los mismos pasajeros toman una decisión, le quitan el arma y lo comienzan a golpear. Entre todos lo golpearon muy feo y bueno, lo lincharon en pocas palabras. No, mejor dicho, lo iban a linchar, no lo mataron. Lo iban a linchar, llegaron las autoridades y se lo llevaron a donde tiene que proceder, ¿no? Y algunos decían, bueno, al mes va a estar libre, ¿no? Comentarios había. Y yo recuerdo mucho, hermanos, y quiero sacar a colación este testimonio, porque precisamente como nos dijo el pastor Lavín, la vida le pertenece a Dios. Y el único que tiene esa autoridad de quitar la vida es el mismo Dios. Y yo recuerdo que una hermana, hablando un poquito sobre el tema, yo escuché un comentario que decía, ¿cómo no lincharon al ladrón de la combi? Ahí lo hubieran matado. Así nos evitamos pagar por él con nuestros impuestos en la cárcel. Nos evitamos a que quede libre y lo vuelva a hacer y que nuestros hijos o la iglesia se exponga a rateros como él. Mejor lo hubieran matado, lo hubieran linchado. ¿Usted qué puede decir, amado pastor Lavín, con respecto a este pensamiento? Y yo creo que es un grito de auxilio también a veces, hermano, que vivimos en nuestras comunidades. Pero con respecto al tema.
Sí, pues desafortunadamente es un pensamiento de venganza, ¿no? Tantas cosas malas que sucede a la humanidad que el hombre quiere hacer la venganza con sus propias manos. Sin embargo, pues veíamos hace un momento un texto donde dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? A lo que le compete a las autoridades presentes es la justicia. Si la justicia es la que tendrá que hacer su función y a nosotros dos cristianos, ¿verdad? El perdón. Claro que no vamos a pasar por alto si ha hecho una maldad, un pecado. Tendremos que denunciar también esto y tendrá que pagar a las autoridades. El hecho de que perdonemos no significa que esta persona no deba de pagar ante las autoridades. Es necesario que pague ante las autoridades y nosotros debemos de perdonar de corazón la ofensa que él ha hecho. Un breve testimonio, mis hermanos. Su servidor estuvo yendo al penal aquí en San Francisco Cobén aproximadamente 11 años, predicando el evangelio en lo que es el módulo de alta seguridad. Conocí a una persona que estaba pagando una condena de 13 años por un secuestro y él decía ya en privado con un servidor que él no había cometido ese secuestro, que lo habían agarrado injustamente. Sin embargo, él tenía un dolor en su corazón y me lo confesó. Dice que él manejando en su camioneta atropelló a una persona y lo mató. Entonces, ese recuerdo lo tenía por años, pues con esa culpa. Y él me decía, hermano, yo tengo un pecado que no me lo puede perdonar Dios, no me lo puede. Y a este hermano le dimos la palabra por regular tiempo, ahí conoció a Cristo, ahí conoció el Evangelio. Yo le dije, Dios te puede perdonar sin importar cuál sea el pecado que tú tengas. Y por fin el hermano se desahogó, lo confesó y dijo, hermano, esto pasó. Maté a una persona, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Y yo le dije, Dios lo puede perdonar si usted está arrepentido, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, si usted quiere hacer un cambio de vida y quiere ser una nueva persona, una nueva criatura. Y este hombre recibió el Evangelio, recibió a Cristo, aceptó a Jesús, ¿verdad? Entonces, de esta manera, mis hermanos, el Señor puede actuar aún en este tipo de casos tan complicados y tan complejos, donde a veces uno no sabe lo que está a punto de suceder. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga. Vamos a ir en este orden. Primero mi hermana Nancy Pineda, después mi hermana Eloína y después mi hermanito Marcos Huerta. Por favor, mis hermanos. Adelante, mi hermana Nancy. Pasa vos, mis hermanos. Bueno, mi duda es más que nada, ¿cómo podemos, como cristianos, eh, digamos, si estás platicando con alguna persona, ¿verdad? Este, Obviamente, por ejemplo, nosotros nos entendemos desde nuestro punto de vista, nuestra creencia que Dios, pues, no quiere el que asesinemos a una persona, ¿no? Pero a veces, o al menos a mí me cuesta mucho, digo, estas preguntas tan difíciles, ¿verdad? Que cómo las podemos externar a una persona que apenas está aprendiendo de la Biblia, ¿no? O que a lo mejor la estamos enseñando y todo, y que te llegan a preguntar esas cosas tan complicadas y ellos dicen, bueno, pues es que ¿dónde está la justicia de Dios, ¿no? ¿Dónde está la justicia si yo soy una buena persona, yo soy esto, y me pasa esto, y pues yo en este momento pues tengo rencor, odio, y a veces uno dice, bueno, poniéndose del lado de esa persona, como decía mi hermanito, yo perdí dos hijos, pero es un poquito complicado. ¿Cómo podemos mm, explicar esa parte a una persona que no, que a lo mejor en ese momento no entiende, ¿no? Y que está dolida por la situación y está enojada porque ella dice, bueno, no hay justicia ni aquí en la tierra, pues con las autoridades, con esto, y la justicia de Dios yo no la veo. Entonces, ahí es como que un poco complicado, hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros
en base a lo mejor las citas bíblicas, pero cuando una persona te dice, pues es que yo soy una buena persona, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi ser querido lo mataron? Este, entonces ahí digo, ¿cómo podemos, no sé, platicar, ¿no? O decirle a esta persona que realmente pues no es agradable a Dios y que finalmente Dios va a hacer justicia, quizá no al momento, pero la hará. Sería mi pregunta, hermanos. Gracias. Gracias, hermana Nancy. Adelante, pastor. Y mi hermana, es muy buena pregunta, ¿verdad? Ahora sí que para cada caso especial hay un seguimiento que hay que dar. No todos los casos son iguales, ¿no? Lo que sí podríamos comentar es que siempre hay un proceso de duelo. Y cuando uno está pasando por un proceso de duelo, hay que esperar a que pase ese proceso de duelo. Y cuando es por la pérdida de un familiar, es algo muy difícil. Si cuando es una muerte natural, mínimo podrían ser 6 meses de duelo. Hasta un año podría llevarse un duelo de una muerte natural. Ahora imagínense por la muerte, por la pérdida de un familiar, ¿no? Por un asesinato. Puede llevarte hasta año y medio, 2 años. Entonces, mientras tú estés pasando por un proceso de duelo, va a ser complicado que pueda pues haber un perdón, ¿no? Pero Dios lo puede hacer. Entonces, para cada caso en específico, ahora sí que hay que llevar una pastoral, ¿no? Lo que sí podríamos hacer es poner en oración a este hermano, pero a la persona que esté pasando por eso, ponerle en oración, darle acompañamiento, mencionarle del amor de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero es el mensaje de salvación, el mensaje que Dios ha hecho, ¿verdad? El mensaje del amor, el mensaje de que Cristo murió por la humanidad, dio su vida en la cruz, derramó su sangre por todos nosotros. Y bien el Señor nos pudo haber destruido y haber mandado una legión de ángeles, ¿verdad? Y destruir la humanidad antes de que Cristo muriera en la cruz, mas no lo hizo. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos el grande amor de Dios, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ciertamente para alguien que está pasando por un proceso de duelo, es necesario que lo pase, que lo termine, ¿verdad? Es necesario que lo llore, es necesario que tenga que vivir ese duelo. Mas siempre, ¿verdad? En el caso de la iglesia de Dios, tendrá que darle un acompañamiento, el pastor o un grupo de hermanos, escoger a los hermanos con la sabiduría de Dios, con Espíritu Santo adecuados que puedan ser los que lleven este acompañamiento y Dios dirá el momento, el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Ese sería mi comentario, mi hermano. Muchas Muchas gracias, gracias. hermano. Pasa a vos. Muchas gracias, hermano pastor. Y qué importancia, ¿verdad? Tiene el que nosotros como hermanos o como líderes de la iglesia le demos seguimiento, hermanos, ante situaciones como este tipo que se pueden presentar en las familias de la iglesia. También está en nosotros poder restaurarles para que el poder del Espíritu Santo les cambie su pensamiento y sane sus heridas. Mi hermana Eloína pone en el chat, paz a vos, hermanos, se me está perdiendo la señal porque voy de regreso a Frenesillo en carretera. Mi hermana está en Zacatecas. Vamos a esperar a ver si vuelve a ingresar mientras le damos la palabra a nuestro hermano Marcos Huerta. Adelante, hermano. Otra voz, hermanos. Solo quiero hacer una pregunta, hermano Lavín. ¿Cómo podemos entender el pasaje que está en Jueces capítulo 21, del verso 19 más adelante, donde se describe la situación de un joven contumaz, rebelde, y que el padre lo lleva ante los ancianos, y los ancianos tienen ahí la indicación? Yo quiero entender este pasaje, no sé si es como indicación, como una exhortación, o llegó a aplicarse esta pena de muerte sobre alguien que fue de tal manera rebelde y contumaz, porque entonces los ancianos lo tendrían que apedrear y él moriría de esta manera. Esa es una, ¿sí? La otra, hermanos, en el Salmo 109, el salmista
está pidiendo no hacer la justicia por su propia mano, pero él está pidiendo a Dios que su mujer quede viuda, que sus hijos queden huérfanos. Esta manera, es cómo la podemos tomar. Yo siempre te tomo este pasaje, que la justicia es de Dios y que Él determina, y podemos orar a Dios en esta manera, pero no hacer la justicia por nuestra propia mano. Los dos pasajes, hermano. Gracias. El primer pasaje, ¿me podría repetir el texto, hermano, por favor? Es Deuteronomio 21, desde el verso 17 hasta el verso 21, donde dice, por ejemplo, el verso 21 dice: entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Este pasaje, no sé si es una indicación o llegó el momento en que tuvo su aplicación para hacer la justicia. Pastor Lavín, si me permite, le doy rápido lectura para que Hermanito. también se entre en contexto y ya después le cedo la palabra. Jueces capítulo 21, verso 16 al 21 voy a leer, donde hace precisión el hermano. Dice: entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tengan Benjamín herencia en los que han escapado, y no se ha exterminado una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron: he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel. Así que, Perdón, hermano, el texto que yo le di es Deuteronomio 21. muy bien, hermano. Sí, Deuteronomio 21. muy bien. Sí, ahí entremos en contexto, hermano. En Deuteronomio 21, hermano. Desde el verso 19, porque los padres están acusando ante los ancianos del pueblo y hacen una acusación que el hijo tiene un hijo rebelde. Entonces lo llevan ante ellos y ¿qué deciden? ¿Sí? Yo estoy viendo este pasaje si es solamente como una indicación, una exhortación, o lo llevan a aplicar la justicia. Muy bien, mi amado hermano Marquitos. Creo que ya entendimos el contexto, hermano Lavín. Habla mi hermano Marcos. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios en sus leyes a Moisés le decía que matara a las personas? Y ahora, en nuestros tiempos, ya no se hace eso. Adelanta, mi hermano Lavín. Ok, mi hermano, muy bien. Sí, hace un momento en la presentación comentamos algo, sin embargo, vale la pena volver a comentarlo, ¿verdad? En este caso, mis hermanos, en Deuteronomio, Mañana. ¿verdad? En las diversas leyes, siempre Dios quiso la justicia y la equidad. Y precisamente en estos textos que acabamos de leer, que me acaban de leer brevemente el hermano, es que nos habla precisamente de la justicia y la equidad. Este pasaje resalta la importancia de la justicia cuando se va a distribuir la herencia, incluso cuando hay situaciones de preferencias personales. Dios demanda que siempre se trate con equidad. Sí, entonces cuando la doble porción de la herencia se da para un primogénito o, o para uno que no fuera, ahí hay una irresponsabilidad. Entonces no debe haber manipulación. Y se habla del castigo al rebelde. Todo esto, mi hermano, era siempre para que hubiera justicia y equidad. ¿Qué pasa cuando había un castigo tremendo al rebelde? Pues los castigos eran severos. Prácticamente las consecuencias de la desobediencia a la autoridad y a los mandatos divinos era la muerte. Entonces, todo esto fue puesto para que el pueblo de Israel siempre se pudiera guiar en los caminos de la equidad y la justicia. No fue puesto con el propósito de matarlos, de asesinarlos, sino para que el pueblo pudiera guiarse en la justicia y la equidad. ¿Qué es lo que sucedió?
que el pueblo cometía el error, el delito, y siempre que hay leyes, el hombre las rompe, y entonces estas penas, pues efectivamente se ejecutaban. Sin embargo, no porque en el Antiguo Testamento se hayan ejecutado, quiere decir, ¿verdad?, que hoy en día nosotros las debamos de ejecutar. Todo lo que está en la enseñanza escritural hoy en día nos sirve a nosotros, ¿verdad? Vemos que efectivamente en el pueblo de Israel y en el contexto del pueblo de Israel era un pueblo nuevo, un pueblo que estaba organizándose, pues las leyes se les estaban dando, Dios mismo se las dio a Moisés y Moisés las estaba escribiendo, ¿verdad? Para que el pueblo pudiera tener un orden. El pueblo fallaba y las leyes se ejecutaban, pero no era con el propósito de que hubiera muerte a discreción, ¿no? Sino era con el propósito de que ellos se guiaran por el camino correcto. Y desafortunadamente, pues hoy hay países en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro globo terráqueo, que practican la pena de muerte tomando estas leyes y tomando como base muchos de estos puntos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el mismo Dios lo neutraliza por medio de Jesucristo cuando muere por la humanidad. Espero que sea una buena respuesta, mi hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Marquitos, hermano Lavín. Sí, precisamente, ¿verdad? Y es muy buena pregunta la que hace usted, mi hermano Marcos. Yo me he encontrado muchas veces con personas que he evangelizado y me dicen, hermano Emanuel, yo no creo en la Biblia, yo no creo en su Dios. Y a veces les pregunto, ¿pero por qué? Porque ¿cómo es posible que Dios antes le decía al pueblo de Israel, vayan y maten a aquel pueblo y no dejen mujer, niño o bestia con vida? ¿Ya ven cómo es un Dios asesino? y ahora nosotros les explicamos y les decimos, pero ya no es así. Dios ya no nos ha invitado a que matemos a nadie. Y hay controversia, ¿verdad, mi hermano Marquitos? Dicen, ¿por qué entonces ese Dios mandaba a su ejército a matar, inclusive a niños, a naciones, a pueblos? Y ahora me vienes a decir que esto y que aquello. Bueno, nuestro pastor Lavín también lo decía en su predicación, ¿verdad? En su tema. Antes te fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas ahora, dice el Señor Jesucristo, os mandamiento mayor doy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice inclusive nuestro Señor Jesucristo, amarás, orarás, no solamente por tu amigo y tu familia, sino por quien nos persigue, quien vitupera, quien trae a tribulación. Ahora el mandamiento, hermanos, ya no es como antes. Ahora es amar inclusive a la persona que nos desea el mal a nosotros. Hermano Lavín, aquí mi hermana Raquel está poniendo una pregunta muy interesante que yo también te quería hacer porque es importante que la conozcamos como iglesia. Dice así, pastor, pasa vos, hermano, ¿cómo podríamos actuar cuando la vida de nuestros seres queridos o la de uno mismo que se encuentra ante una situación de peligro mortal, se puede actuar en defensa propia? Haciendo énfasis, hermano, yo creo mi hermana Raquel, en defensa propia, quitarle la vida a alguien. Adelante, pastor. Su micrófono. Muchas gracias, mi hermano. Sí, es una excelente pregunta, ¿verdad? Bueno, sí, hermanos, un cristiano debe de actuar siempre en defensa de su familia, en defensa propia, en defensa del débil, del desprotegido. Sí, siempre, y esto incluso la Biblia nos lo dice, sin que esto sea considerado un pecado, es decir, tampoco nosotros nos vamos a ir al límite, ¿no? De matar a una persona, pero sí debemos de actuar en defensa del bien, en defensa del vulnerable, en defensa del oprimido,
¿verdad? Si quieren matar a nuestra familia, claro que tenemos que defender a nuestra familia, no con el objetivo o con el propósito de matar al agresor, ¿verdad? Pero sí tenemos que defenderlo, ¿verdad? Somos pues hijos de Dios, pero también tenemos que velar por los nuestros, velar por la iglesia, ¿verdad? Velar por todos aquellos que lo necesitan, ¿sí? La clave aquí, queridos hermanos, está en la intención del corazón. Si la acción es para protegerse o para proteger a otros del mal, pues no es considerado pecado, ¿verdad? Porque estamos protegiendo. Pero si nosotros buscamos venganza o se actúa con malas intenciones, ahí sí estaríamos pecando. Entonces, esto es muy importante. Ante todo, hermanos, es la importancia de buscar la paz y evitar los conflictos en la medida de lo posible. Eso sería mi comentario, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Pastor Lavín. Bueno, hermana Raquel, no sé si todo quedó muy claro. Dice que sí, muchas gracias. Inclusive, no sé si usted recuerda, Pastor Lavín, en algunas clases del seminario que luego nos dan para capacitarnos, nos dicen que no es lo mismo asesinar que matar. Y en los 10 mandamientos dice, en la palabra hebrea traducida a nuestro idioma es, no cometerás asesinato. Cometer asesinato es matar con la intención de quitarle la vida a alguien, que es diferente a no matarás. No matarás entra inclusive dentro de las omisiones, como lo que acaba de decir mi hermana Raquel. Accidentalmente yo le quito la vida a una persona, pero fue un accidente, yo lo empujé, y a la hora de que yo lo empujé porque estábamos jugando, él cae y se golpea la cabeza, se lo llevan al hospital, hacen todo lo posible para rescatar su vida, su salud, pero él fallece. Yo no lo aventé para quitarle la vida, hermanos. Yo lo aventé porque estábamos jugando fútbol y desafortunadamente por el accidente perdió la vida. Es lo que nuestro pastor Lavín nos acaba de explicar, hermanos. Una cosa es con alevosía y ventaja y otra cosa es lo que procede. Nuestro hermano Noé de la Iglesia de Dios en el país de Guatemala tenía su mano levantada. No sé, hermano. Adelante, mi hermano Noé. Pues hermanos, todos ustedes, buenas noches. Muy interesante el tema. Y pues aquí en mi país pasa algo bien diferente, ¿verdad? Espero no salirme del tema. Pero aquí en Guatemala pasa mucho que hay mucho linchamiento. Voy a ser muy honesto, en el área de Occidente es muy marcada esa parte aquí en Guatemala porque ya no creen en la justicia. Yo creo que aquí se ha deteriorado lo que es la justicia y la gente viene, los agarra, los amarra, va a traer combustible, les echa la gasolina, les prende el fuego y pues yo creo que ellos se satisfacen con eso al ver cómo estas personas mueren de esta manera, pues es una muerte, yo diría, bien difícil, bien agónica. Yo creo que la clave, hermanos, es la postura de la Iglesia de Dios, como lo dijo mi hermano ministro. La postura es la que tenemos que nosotros respetar y entender y comprender que la Iglesia pues no está a favor de la pena de muerte. Y hay muchas opiniones, comentarios, incluso, ¿verdad? Estaba yo también escuchando con respecto, porque en la Biblia contiene pasajes que pueden interpretarse como un respaldo a la pena de muerte, pero eso aparece especialmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde se establecen penas capitales para diversos delitos. En el Nuevo Testamento, hermano, ya cambia, ya todo, ya no es igual, ya todo es diferente, y ahí podemos ver el perdón, inclusive podemos ver a un Cristo misericordioso, un Cristo que perdona, y lo que se busca, hermanos, es pues que ese odio, ese rencor, esa ira, porque eso no es paz. Yo creo que ahí otra vez volvemos a que no hay un corazón perdonador, y creo yo de que entonces si lo miramos de un tema espiritual, pues creo que no hay una persona espiritual.
Algo que me llamaba mucho la atención es por lo que usted dijo. Aquí en Guatemala se conoce como muerte a hierro, le dicen aquí en Guatemala. Y es cuando alguien pues va en un vehículo, ¿no? Va uno manejando y en eso se atraviesa una persona y pues uno tal vez ya no le dio tiempo de frenar a tiempo y pues la persona falleció. Fue algo, yo diría, que no fue pensado, no fue algo que uno ya lo tenía trazado, sino que fue algo que sucedió muy diferente, ¿verdad? Entonces, creo yo, hermano, de que como iglesia, si tenemos esa postura y la entendemos y comprendemos, pues que Dios nos ayude a tener la capacidad, porque yo sé que hay muchos corazones y cada hermano o hermana tiene una historia, tiene algo diferente, ¿verdad? Un caso en la cual tal vez perdió, lo asesinaron y pues ya se decía también que el luto, el dolor, el perdón, creo que solo lo puede dar Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, muy interesante el tema y pues solo fue mi opinión, mi punto de vista. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy, muy interesante su opinión y muy importante también. Creo que mi hermana Eloína, no sé si usted ya pueda prender su micrófono. Adelante, hermana. Pues a vos sí, creo que en esta partecita de carretera ya regresé otra vez a la conexión. Y pues ya me estaba como contestando el hermano con la pregunta hay uno de mis hermanos. Por ejemplo, mi hermano, en una vez él siempre fue muy impulsivo y en una ocasión íbamos en carretera y iba jugando carreras con un tráiler. Entonces estaba estacionada una camioneta a la orilla de la carretera, aún no había autopista. Y estaba el señor abajo el copiloto. Y mi hermano, o sea, fue intencional, con tal de ganarle el tráiler, el llevarse la portezuela y con ella al señor. Entonces, pues el señor cayó muerto. Y mi hermano se fue nos fuimos porque vivíamos en una comunidad. Nos fuimos, metió la camioneta para que no la fueran a ver que llevaba sangre y pues nunca se entregó a autoridades ni nada. Y mi hermano es muy cerrado, él no quiere saber nada de Dios bueno, él dice que sí, ¿verdad? Pero toma mucho y pues no, a mí no se me había venido a la mente hasta ahorita que estamos con este tema, el pensar que puede ser algo por ahí que después le haya dado la conciencia y tenga culpa, o no sé, porque él está así. Y ahora sí que yo no sabría cómo decirle o cómo recordarle de este tema, no solamente orar ahora sí específicamente intencionado pues porque él busca el perdón, porque seguramente sí lo tiene en su corazón. Eso era una de mis preguntas que me quedó media contestada y también otra cosa, eh, ay, pero ya se me pasó, ya se me fue la idea. Pero total que también lo que les quería preguntar, si cuando alguien se lleva a su paciente, no lo quiere intubar, porque médicamente un paciente se tiene que estar hasta que Dios diga. Se intuba, se reanima la primera, la segunda vez, hasta que ya finalmente su corazón o sus órganos no responden. Pero hay gente que dice, ya no le haga nada, ya mejor me lo llevo a mi casa y se lo llevan a morir. ¿Eso se considera asesinato? Gracias, mis hermanos. Muchas gracias, hermana, por la pregunta. En relación a la segunda pregunta de la eutanasia, no sé si mi hermano Emanuel vayan a dar un tema de eso, Sí, hermano. También vamos a hablar con respecto a la la eutanasia. eutanasia. Entonces yo creo que esa vamos a dejarlo para el expositor que vaya a dar ese tema, ¿verdad? Que no- Esa Aunque no sea respuesta. eutanasia, porque la eutanasia es cuando el médico le pone el medicamento, o sea, o sea, yo sé qué medicamento es, pero en esta ocasión, yo como familiar le digo, no le haga nada, yo lo llevo a mi casa a que se muera, o sea, es mi mamá. Sabe que no le haga nada, yo me la llevo a mi casa a que se muera. Eso no es asesinato por parte mía, así como muy intencional o imprudencial.
Claro, claro que sí. En este caso sí, ¿verdad? Porque si uno no hace todo lo posible por la vida y no pone de su parte, pues es algo así como imprudencial, ¿no? Si tenemos la posibilidad económica y los medios para ayudar al familiar y no lo hacemos, pues es también algo imprudencial por parte nuestro. Y bueno, en relación a la primer pregunta, hermanita, hace un momento yo mencionaba un testimonio, sí, de lo que Dios hace en la vida de las personas. Eh, Voy a dar un segundo testimonio. Cuando estuvimos yendo al penal, al módulo de alta seguridad, uno de los internos estuvo escuchando el mensaje de la palabra de Dios por varios sábados, varios domingos que acudíamos a dar el mensaje. Y ese interno había descuartizado a su papá. Él escuchó voces donde le decía que lo mataran y lo hizo en pedazos y lo puso en una caldera y lo cocinó. Y una vez que lo cocinó, pues creo que se lo quería comer, pero pues ya no logró ese objetivo. Posteriormente él estuvo escuchando el mensaje de la palabra de Dios y en uno de esos días, era que escuchaba el mensaje, me habló, era con mi hermano que estábamos yendo a predicar el evangelio y dijo, hermano, le voy a decir la verdad, yo salía porque no me quería quedar en la celda. Y si me quedo en la celda, pues estoy solo, no tengo visita, entonces yo prefería salir a estar en la celda. Y cuando usted predica, yo no puedo concentrarme. Dice, no puedo concentrarme, hay algo que me lo impide, un dolor de cabeza. Más sin embargo, siento yo que Dios me está llamando. Hicimos una oración por él en ese momento. Él entonces desprendió su corazón, empezó a llorar, empezó a aceptar a Cristo, empezó a aceptar el Evangelio y a partir de ahí él tenía el deseo de escuchar la palabra. Él mismo pidió ese deseo. Con esto lo que quiero decirle, mi hermanita, es que los tiempos del Dios son perfectos. Nosotros no tenemos que claudicar, es orar por la persona, comunicarle el mensaje, tenemos que ser persistentes en el Evangelio y entonces Dios dará los tiempos perfectos y muy posiblemente aquel que ha sido asesino pueda ser predicador del Evangelio de Cristo, porque Dios mismo rescató de ahí al apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Entonces, si Dios lo ha hecho, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces nosotros tendremos la obligación de comunicar el Evangelio y el más vil asesino, valga la expresión, podrá ser el mejor evangelista para la honra y gloria de Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano pastor. Y hermana Eloína, Dios le bendiga. Le dé mucha fuerza y fortaleza y sabiduría ante esta necesidad que tiene con su hermano. Y Dios también obrará, hermana. Primero Dios. Adelante mi hermano Juan Manuel, que ya tenía su manita levantada. Y después mi hermano Marcos Huerta quiere comentar algo. Nuevamente pasa a ustedes, hermanos. Mire, yo creo que aquí ya nos desviamos un poco del tema, porque el tema era la pena de muerte, y ya estamos hablando de asesinatos. En nuestra legislación mexicana tenemos varios tipos de asesinatos o de homicidios, y yo nada más conozco el homicidio y el homicidio doloso. El homicidio doloso es aquel que lo hacemos sin la intención de matar a alguien, pero al final de cuentas lo matamos o lo mata la gente, ¿no? Pero también dentro de esa situación hay varias situaciones de cómo ocurrió, porque esos son accidentes, cómo ocurrió el accidente. Si yo salgo en mi carro y voy manejando allá en esa traviesa, imprudencialmente, realmente no es mi culpa. Pero si voy manejando en mi carro, yo me tomé unas cervezas por ahí y alguien se atraviesa, posiblemente yo, si no fuera con el estado etílico, pudiera haber evitado el accidente y no se pudo por la situación en la que llevo. Creo que esas son situaciones muy difíciles de manejar y muy difíciles de entender cuando no conocemos a Cristo. Esa es una parte. La otra es con respecto a lo que decía mi hermana Eloína. Yo creo que cuando un doctor, estamos en el hospital, y cuando un doctor me dice, ¿sabes qué? Tu paciente
pues realmente ya no podemos hacer nada, tenemos que esperar solamente a que termine. Y digo, eso es un testimonio personal, también mi padre falleció, él falleció aquí en la casa de una cirrosis hepática. Él estuvo agonizando más o menos 4 o 5 días aquí en la casa, pero los doctores me dijeron, ¿sabes qué? Es que ya no hay nada, bueno, yo estaba muy pequeño, le dijeron a mis hermanos, ya no hay nada que hacer porque tu paciente ya no tiene hígado, ya no, ya, o sea, yo sé que a lo mejor hoy en día que ya conozco a Cristo, podría pensar otras cosas, ¿no? Pero ya cuando te falta un órgano es que ya no tienes remedio. Entonces, el traerlo a casa, mis hermanos lo trajeron a casa y esperaron a que pasara lo que pasó, yo creo que no es asesinato, es esperar a que tenga que pasar porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, yo pienso que si mi hermana Loina tiene esa disyuntiva, pues yo creo que lo más sano es tomar las decisiones de algunos especialistas en el caso y ya ellos le dirán si esta persona pudiera o no pudiera tener alguna esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo nos puede ayudar, de que Dios puede restaurar nuestro cuerpo en cualquier enfermedad y Él tiene la última decisión de esa palabra. Y también tengo un testimonio con mi hija. Los doctores me dijeron que ya no podía levantarse y gracias y por la gloria de Dios la levantó, pero sí tenemos que estar preparados a esas situaciones. Y no creo que si nos llega la situación a vivirla, yo creo que tomar la decisión de llevar a mi paciente a casa para que esté más tranquilo los últimos momentos, yo creo que es una buena decisión. No es omisión, no es ninguna otra cosa, sino una buena decisión para que él también esté tranquilo en esos momentos. Esos son mis comentarios, hermanos. A lo mejor estoy mal, pero es mi pensamiento, es algo que yo siento y creo que bueno, no sé, no qué creo, ¿no? Pero por las vivencias que he tenido, creo que es lo mejor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, mi hermano Juan Manuel, por su aportación. Y aunque no lo crean, hermanos, este tema que menciona mi hermana Eloína ya se ha tratado en la iglesia, hermanos, ¿eh? No sé si hay resolución de esto, hermano Lavín, pero ¿qué pasa con un ser querido que está enfermo, pero ya él no quiere ser intervenido en un hospital? Es su voluntad de él, pero yo soy su responsable. O como dijo mi hermana Eloína, prefiero cuidarlo en casa y que muera en mi casa. Y bueno, yo concuerdo con lo que dice mi hermano Juan Manuel. Creo que a la resolución o al acuerdo que llegaron por ahí, lo que acaba de mencionar mi hermano Juan Manuel es la propuesta también. No pasa nada, hermanos, pues al final de cuentas, Dios tiene el último diagnóstico, la última palabra, pero sea en el hospital o sea en casa, pues ese ser querido pues también ya va a descansar. Adelante, mi hermano Marquitos. Bueno, Gracias, hermanos. Les quiero comentar que yo estoy pasando 2 casos. Uno, el de mi concuño, que acaba de fallecer hace aproximadamente 1 mes y medio. Él tuvo un derrame cerebral y pues sí, estuvo en el hospital hasta que Dios determinó su voluntad de acortarle la vida, de quitarle la vida. El otro caso que tenemos es acá en casa, hermanos. Tengo un concuño igual, esposo de mi cuñada Judith, está en el mismo caso. Los doctores ya no le dan ninguna esperanza. Él está desahuciado. Y la alternativa es que lo tenga en casa. Aquí está en casa. Él está aquí en casa esperando de verdad la voluntad de Dios. El momento. Él ha perdido peso, vive con una cirrosis hepática muy fuerte, muy grave, que ya no hay cura para él. ¿Sí? Es lo que estábamos diciendo. O sea, ahí pues esperar la voluntad de Dios, está en casa. Él, si hubiera alguna emergencia de una situación muy fuerte, pues sí, se va a urgencias, se lleva, pero mientras los médicos le dicen, no hay más que hacer. Y es esperar la voluntad de Dios. Por otro caso, hermano, que yo también doy testimonio de que un hermano en San Martín Texmelucan, yo le compartí el evangelio, y él me dijo, hermano, yo creo que Dios no me va a perdonar. Dije, ¿por qué? Yo creo que no hay perdón para mí. Y entonces él me dijo, es que yo maté a un hombre. Dije, no hay pecado que Dios no lo pueda perdonar. Le compartí el evangelio y él, gracias a Dios, lo comprendió, lo entendió, se bautizó y aceptó a Cristo como su Salvador. Después de que él confesó su pecado y Dios tuvo misericordia de él.
sea, son testimonios muy fuertes que yo uno lo tengo aquí en casa, el otro lo viví con un hermano y el otro lo viví con el otro concuño en el hospital. Así es, hermanos. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Marquitos, y le mandamos un fuerte abrazo, hermano Marquitos. Que Dios le bendiga y lo fortalezca a usted y a toda su hermosa familia. Gracias por compartir también estos testimonios con nosotros, hermano. Vamos a seguir orando por usted y su familia. Bueno, mis amados hermanos, tal vez sí nos desviamos un poco del tema, pero es parte de, hermanos. Esto nos da a entender, bueno, al menos a mí, como líder de la iglesia, me da a entender que hay mucha necesidad, hermanos, que a veces no se da un seguimiento pastoral o no se sabe cómo actuar ante una situación que estamos viviendo con respecto a una muerte o un asesinato. Y espero en Dios, hermanos, que los comentarios y los testimonios que hemos escuchado el día de hoy hayan podido abrir un poquito el panorama que tal vez alguno de ustedes ha vivido, está viviendo o no estamos exentos de vivir algo similar. Entonces, hermanos, esperemos en Dios siga bendiciendo y ayudando a su iglesia. Y reafirmo nuevamente, bíblicamente, y tanto la Iglesia de Dios del Séptimo Día, estamos a favor siempre de la vida y no permitimos la pena de muerte. Independientemente del acto o pecado que se haya realizado, no estamos de acuerdo que el ser humano le quite la vida a otro ser humano. Aquí hay una pregunta en el chat que dice sobre la transfusión de sangre. Esa la vamos a dejar, hermanos, porque vamos a hablar sobre la eutanasia más adelante. Me decía un hermano, es que tengo a mi familiar, ya quiero que se muera, está sufriendo demasiado. Los doctores me dijeron que lo pueden inyectar. ¿Qué hacemos, hermanos, en esos casos? Yo viví algo similar. Y con respecto a la pregunta de mi hermano Alejandro, que está aquí en el chat, que él nos dice, Dios les bendiga, hermano. Un cristiano puede recibir transfusión de sangre, habla nuestro hermano Alejandro Reyes. También vamos a hacer una mesa de diálogo. ¿Qué habla la Biblia con respecto a este tema? Y la Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿qué es lo que piensa? Pero no solamente de la transfusión de sangre, hermanos, sino va a ser sobre la transfusión, o sí, transfusión, de órganos. Y obviamente va implícita la transfusión de sangre también, hermanos. ¿Mande? Donación de órganos. Gracias. También hablaremos una mesa de diálogo sobre la donación de, gracias hermana Raquel, la donación de órganos, y ahí va a venir implícito también, hermanos, la transfusión de sangre. Bíblicamente, ¿qué habla Dios sobre esto? La Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿qué piensa o qué resolución tiene sobre esto? Pues los seguimos invitando a que se conecten, mis amados hermanos. Y bueno, yo creo que el día de hoy hemos cerrado ya esta mesa de diálogo. Nuevamente les agradezco por sus opiniones, por sus testimonios. Hermanos, también el objetivo y propósito de esto es que si tú tienes alguna necesidad en particular o estés viviendo algo en tu familia con respecto a los temas que hemos visto, el aborto, homosexualismo, la cremación de un muerto y ahora la pena de muerte, si tú tienes algo o alguna necesidad o conoces a alguien que esté pasando por alguno de estos temas que estamos abordando, no temas en acercarte con nosotros. Nosotros vamos a tener una línea de acompañamiento pastoral de pastores, diáconos y ministros para que le den asesoramiento, consuelo y fortaleza si están viviendo o han vivido alguna situación de la cual estamos tratando en estas mesas de diálogo. Y bueno, pues yo también sé que cuento con nuestro hermano diácono de la Iglesia de Dios, nuestro hermano pastor David Roblero, para que de igual nos dé ese apoyo y ese seguimiento en lo muy particular. Y bueno, yo doy gracias a Dios porque aquí está entre nosotros su papá, nuestro hermano ministro Gaspar Roblero, un gran amigo mío también que le mando un fuerte abrazo, ministro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y bueno, ha sido pastor, pues yo creo que
de más de la mitad de la República Mexicana, mi hermano Lavín. Y también nuestro hermano Gaspar nos puede asesorar, acompañar y ayudar en estos temas. Bueno, mis amados hermanos, vamos a cerrar la mesa de diálogo. Les agradecemos muchísimo. Cualquier cosa, ahí estamos en el chat. Pueden subir más preguntas, pueden pedir ayuda de manera particular, un mensajito personal. Si necesitan el número del pastor Lavín, también con todo gusto se los compartimos. Él está en la mejor disposición de atender las necesidades de toda la iglesia. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a clausurar este hermoso servicio. Y le voy a pedir a nuestro hermano, aprovechando a nuestro hermano Marquitos, nos despida con una oración. Y bueno, mi hermano Lavín, si no hay inconveniente, me gustaría que nuestro hermano ministro, su papá, Gaspar Roblero, nos diera la bendición pastoral. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, vamos a orar. Les agradezco esta oportunidad que me dan. Eterno Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por los momentos que hemos tenido en este tema, Señor, que sin duda es muy valioso para la vida de tu iglesia, Señor. Como hijos tuyos, Señor, jamás debemos de atentar contra la vida de ningún ser humano. Tú das la vida y tú eres el quien la quitas, nadie más. Bendito Dios, bendice la vida de mi hermano Lavín y a su familia. Y permita, Señor, que cada día, Señor, le des de tu espíritu, Señor, para que nosotros podamos también ser hacedores de tu palabra, Señor, que hoy ha sido expuesta. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, para que nosotros amemos, cuidemos la vida de todos los seres humanos, no solo de nuestra familia, nuestros seres queridos, sino de todos los seres humanos. Bendito Dios, gracias, porque tú sigues siendo con cada uno de nosotros. Bendice la vida de mis hermanos que hoy en esta noche se conectaron, la vida de mi hermano Emanuel y cuantos hermanos y hermanas estuvieron acá. Bendice sus vidas. Gracias por esta noche. Danos un dulce sueño, Señor. Te lo pedimos agradeciéndote este momento en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Y amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Pasa vos, hermanos. Muchas Vamos, gracias, hermanos. hermanos. Dios Buenas los bendiga. noches. Gracias por la invitación, mi hermano Manuel, y paz a vosotros a todos. Muchas Dios, gracias, hermano Lavín. Primero Dios, nos vemos en Campeche, Paz, hermano Manuel. Lavín. Paz a Pasa todos. vos, hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, hermano. Paz, hermanos. Pasa vos, hermanos. excelente Dios les noche. bendiga. Dios les Pasa bendiga. vos. Gracias al hermano que está conduciendo. Yes. Dios lo bendiga. Amén. Amén, amén. Dios bendiga su vida, hermana Severina, también por esos mensajes que nos manda tan hermosos. Gracias, mi hermana. Gracias. Adiós. Pasa vos. A vos, A pasa, vos, hermano. paz. Pasa vos, Dios les bendiga mucho. Cuídense mucho, hermanos. Pasa Pasa a vos. todos. Paz a Descansen. todos. Gracias, amén.